Aprendizaje social. Esta teoría plantea que las personas aprenden de su entorno social mediante la observación, la recompensa o el castigo. El aprendizaje por observación es el que se produce cuando un individuo observa e imita el comportamiento de otros. El aprendizaje por recompensa es el que ocurre cuando un individuo obtiene cierta recompensa luego de haber adoptado una determinada conducta. Y el aprendizaje por castigo es el que se genera cuando un individuo recibe cierto castigo luego de haber adoptado una determinada conducta. La teoría del aprendizaje social señala que para que una conducta se aprenda en un determinado entorno social, debe contener las siguientes características. Primero, la observación, que es contemplar determinados comportamientos en otras personas. Segundo, la retención, es asimilar y recordar los comportamientos observados. Tercero, la imitación, es reproducir los comportamientos aprendidos. Y cuarto, la motivación, tiene que ver con la razón para ejercer dichos comportamientos. El aprendizaje social se basa en una teoría desarrollada por el psicólogo Albert Bandura, que propone que el aprendizaje es un proceso cognitivo que tiene lugar en un contexto social y ocurre puramente a través de la observación o la instrucción directa, incluso en ausencia de reproducción motora o refuerzo directo. Bandura describe la teoría de aprendizaje social de la siguiente manera. El aprendizaje se produce al observar un comportamiento y luego observar las consecuencias de poner esos comportamientos en acción. El aprendizaje implica la observación, la extracción de información de esas observaciones y la toma de decisiones basadas en el resultado esperado o el rendimiento de ese comportamiento. El refuerzo juega un papel importante en el aprendizaje, pero no es enteramente responsable de ello. 4 principios de aprendizaje social de Bandura. Primero, la atención. No podemos aprender si no estamos enfocados en la tarea que tenemos entre manos. Si creemos que algo es novedoso o diferente, es más probable que ese concepto se convierta en el foco de nuestra atención. Segundo, la retención. Los humanos aprenden al internalizar la información. Tercero, la reproducción. Reproducimos información aprendida previamente, comportamientos, habilidades, conocimientos, cuando sea necesario. Cuarto, la motivación. Necesitamos motivación para hacer cualquier cosa. La mayoría de las veces los humanos están motivados porque alguien sea recompensado o castigado o por algo que han dicho o hecho. La metodología sugiere que aproximadamente el 70% del aprendizaje de una persona ocurre a través de experiencias en el trabajo, el 20% a través de interacciones con sus compañeros y solo el 10% en entornos de aula tradicionales dirigidos por un instructor. Interacción grupal. El concepto de interacción representa uno de los núcleos fundamentales de la psicología social. En los grupos y las organizaciones esto significa focalizar las explicaciones de los fenómenos en el sistema de relaciones de influencia recíproca que se establece entre sus componentes. El concepto de interacción aparece pronto en los pioneros de la psicología social, como Eubank, que define la interacción como la fuerza interna de la acción colectiva vista desde la perspectiva de los que participan. Distingue dos grandes tipos, las interacciones por oposición, conflicto y competición, y las interacciones por acomodación, que son la combinación y fusión. El concepto de grupo puede definirse formal y operacionalmente como un conjunto más o menos delimitado de individuos que mantienen entre sí un conjunto más o menos amplio y diferenciado de relaciones o modos de interacción en unos entornos espaciotemporales determinados, dando lugar a la estructura social que tienen ciertas propiedades colectivas emergentes en virtud de las acciones recíprocas que se producen entre sus miembros. Una interacción grupal se formaliza como una estructura de datos que relaciona mediante una función dos o más objetos de modo que algunos de sus parámetros son modificados por efecto de la interacción entre ellos en una secuencia continuada de influencias recíprocas. La teoría del conflicto realista en la psicología social. Esto parte de la premisa de que
los grupos y las comunidades tienen intereses distintos entre ellos. Esto genera conflicto. ¿Por qué? Porque compite por recursos que pueden ser materiales, posiciones de poder, algún reconocimiento social. Esto empieza a generar una competencia. Esta competencia siempre degenera en conflictos violentos. Estos conflictos decaen en las relaciones interpersonales de cada uno de estos grupos. Pero ¿cómo se percibe? Se percibe como un proceso que es inevitable y es natural entre los grupos y las comunidades que existan este tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque por los recursos que compiten son limitados. Entonces, al ser limitados, siempre van a tener choques constantes y esto va a generar estas posiciones de amenaza que puedan hacer que los grupos entre sí empiezan a generar percepciones o prejuicios negativos ante los demás. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque para que estos grupos puedan mantenerse a un nivel jerárquico alto ante los demás, ¿okay?, tienen que competir constantemente por estos recursos limitados para poder así decir que ellos son el grupo electo o el grupo mejor o el grupo que más opciones tiene o el que más poder tiene. Entonces es un constante ciclo que se vuelve repetitivo. Vamos a hablar ahora también sobre los principios fundamentales de la teoría realista del conflicto, que son intereses divergentes, la competencia por recursos, la percepción de amenaza y el autoconcepto social, que es un poquito lo que veníamos hablando anteriormente, los intereses divergentes. Los grupos tienen distintos intereses, ¿no? Y cuando ellos buscan adquirir estos intereses, porque es lo que les va a ayudar a ser exitosos, a mantenerse, cuando ellos ven que sus intereses son distintos, buscan luchar por los mismos recursos, y lo que genera que uno de los principios fundamentales sean los intereses que generan conflicto. La competencia por recursos, más de lo mismo. Para poder mantenerse en un nivel jerárquico alto, necesitan, para sustentar y posibilitar que su grupo siga en el futuro, tienen que asegurar esos recursos. Y entonces, cuando esos recursos se ven amenazados por algún otro grupo, empieza a generar hostilidad y rivalidad. ¿Qué es lo que vamos? La percepción de amenaza. La percepción de amenaza es eso mismo. Cuando el grupo no se siente cómodo estando con otro grupo que puede llegar a adquirir sus recursos, empiezan estos ataques hostiles. Y el autoconcepto social. Los grupos necesitan mantener un estatus alto, un estatus positivo, un estatus de jerarquía superior ante los demás grupos para mantener su integridad, para asegurar la confianza de las personas que comprenden ese grupo, y eso genera conflicto ante las demás personas o a las personas de otros grupos, porque el simple hecho de no formar parte o de no tener los mismos intereses, las mismas ideas, es potencialmente amenazante que vayas a competir por los recursos que yo tengo. Entonces, estos son los principios fundamentales. La explicación del conflicto intergrupal. Esta teoría se centra en dos factores que es muy importante, que los tocamos anteriormente, que es la competencia por los recursos y la percepción de amenaza. ¿Qué pasa? La teoría no busca decir que los conflictos intergrupales son inevitables el 100% de las veces. No es así. Más bien lo que busca es entender cuáles son los factores que alteran la rivalidad entre grupos y por qué se propiciona este tipo de conflictos. ¿Para qué? Para que se pueda llegar a un acuerdo y se puedan evitar cuando empiecen a surgir estos factores en comunidades y grupos nuevos o grupos ya existentes, y así poder revertir este efecto de conflicto. Porque lo que pasa muchas veces es que, aunque los recursos sean limitados, los recursos que necesitan los grupos no siempre son los mismos, o a lo mejor son suficientes para ambos. Y el solo pensar de que yo no puedo como grupo tener todo lo de un recurso social o de un material o de una posición jerárquica me hace que todas las personas me estén amenazando, aunque sea mucho más de lo que pueden abarcar. Entonces lo que busca esta teoría es explicar cómo funcionan estos conflictos, cómo empiezan a surgir, cuáles son los factores que alteran la percepción de un grupo sobre sí misma y por qué se sienten amenazadas ante los grupos que tienen a su alrededor, para poder así implementar políticas de comunicación, empezar a buscar una manera pacífica de resolver los conflictos y que no genere más conflictos, porque cuando empiezan este tipo de problemas normalmente se convierte en un efecto de bola de nieve muy grande que es muy difícil de parar
ya cuando está magnificado, ¿no? Como tenemos muchos casos hoy en día de grupos, conflictos religiosos, culturales o políticos que ya se hicieron tan masivos que siguen compitiendo por tener más recursos, y como los demás también quieren más recursos, entonces se sienten constantemente amenazados, y es un conflicto tras otro, lo que hace que una persona que forme parte de un grupo no tenga la libertad de poder formar parte de otro, indistintamente de cuáles sean sus pensamientos, sus motivos, sus motivaciones, su ideología política. Entonces no puedes formar parte de dos grupos a la vez, o no puedes tener ideas compartidas, porque ya entonces entras en el conflicto de ambos bandos, lo que hace que esa persona quede por fuera. Entonces eso es lo que busca esta teoría, es explicar por qué pasan este tipo de conflictos para así poder evitarlos, y los que ya existen poder poco a poco tratarlos para evitar estos conflictos de competencia por recursos o la percepción amenaza. Gracias. Ahora continuemos con la privación relativa. La privación relativa es un término que se utiliza en la sociología y en la psicología social para describir la sensación de estar desfavorecido o insatisfecho con respecto a un grupo de referencia o a una norma social. Según esta teoría, las personas que se sienten privadas de algo que sienten o que consideran que les corresponde o que merecen, pueden desarrollar frustración, resentimiento o movilización para el cambio social. Algunos autores que han estudiado este fenómeno son James Davies, Ted Gore, Samuel Stauffer y Robert Merton. La privación relativa se diferencia de la privación absoluta, es decir, de la pobreza, porque esta se refiere a la falta de recursos básicos para la supervivencia como alimento o vivienda, mientras que la privación relativa es un estado temporal en el cual el individuo podría tomar acción para cambiar su situación. La perspectiva de la categorización se refiere a la forma en que las personas clasifican y organizan los objetos, las ideas y las personas en grupos basados en características comunes. La categorización nos ayuda a simplificar y procesar la información de manera más eficiente, pero también puede conducir a estereotipos y perjuicios sobre los grupos sociales. La categorización social es el proceso de asignar a las personas a grupos según su raza, género, edad, religión, entre otros. Esto nos permite formar impresiones rápidas y hacer inferencias sobre los demás, pero también puede ignorar la diversidad y la individualidad dentro de los grupos. Existen diferentes teorías sobre cómo se forman y se usan las categorías. Una de ellas es la visión clásica, que propone que las categorías tienen características definitorias y necesarias que se aplican a todos los miembros del grupo. Otra es la visión prototípica, que sugiere que las categorías se basan en ejemplos típicos o representativos que capturan las características más comunes de los grupos. Una tercera es la visión de redes semánticas, que plantea que la categoría se organiza en una estructura jerárquica y de nodos y enlaces que representan el significado y las relaciones entre los conceptos. Según Henry Staffel, quien fue uno de los teóricos que desarrolló la teoría de la identidad social, de esta categorización de las personas es parte de un proceso inconsciente de 3 pasos, en el que nuestro cerebro se compromete a evaluar los siguientes antes de decidir cómo proceder. Categorización, que determina a qué grupo pertenece la persona. Identidad social, que determina lo que significa ser parte de ese grupo. Y la comparación social, que determina lo que significa el grupo de la otra persona en relación con nuestro propio grupo social. Les voy a exponer un poco sobre los procesos de escalada de conflicto. La escalada es una base de mecanismo de acción-reacción, pero con un aumento de intensidad progresiva a una amenaza pequeña que se responde como una amenaza ligeramente superior. Así,
indefinidamente hasta que pueda llegar a una conformación externa. En la psicología, un proceso de escalada de conflicto ha enseñado de diferentes perspectivas teóricas. Una de ellas es la teoría del conflicto realista, que sostiene que los conflictos son inevitables, sí o sí, siempre lo vamos a tener, pero es la manera de cómo lo involucramos o cómo buscamos minimizar ese tipo de conflicto. Otra teoría es la teoría del conflicto social, que sostiene que los conflictos son el resultado de la competencia por recursos limitados. En cuanto a la resolución de conflictos intergrupales, según el autor Fischer, en la obra colectiva de Manual de Resolución de Conflictos, Teoría Práctica, ofrece un enfoque sociopsicológico para entender los conflictos intergrupales, es decir, estos conflictos entre personas que ocurren en términos de sus identidades grupales. La resolución de conflictos requiere tanto cambios en las relaciones y los procesos subjetivos como en las estructuras y sistemas objetivos. Este autor también ofrece un conjunto de principios generales para poderlos resolver. Dicha resolución de conflictos se desarrolla en 3 bases, lo que son análisis, confrontación y resolución. Con estas 3 bases se pueden evitar o resolver estos conflictos intergrupales. Según Musafar, él analiza un conflicto desde otra perspectiva en relaciones intergrupales. Él expone que el conflicto surge de la relación que establecen 2 grupos por la obtención de recursos. Hoy les voy a hablar acerca del comportamiento en catástrofes y emergencias. El interés por el estudio del comportamiento humano en situaciones de emergencia y desastre se remonta en 1944 por el psiquiatra Lieberman, el cual trabajó con sobrevivientes y sus familias víctimas del incendio del club nocturno Coconut en Boston. Su informe clínico sobre las víctimas se convirtió en la piedra angular para las teorizaciones subsecuentes sobre el proceso del duelo. Las investigaciones descriptivas van descubriendo que las reacciones de las víctimas no son iguales durante el impacto del evento. Al trabajar con víctimas de sucesos traumáticos, se debe tener en cuenta sus diferentes respuestas a la fase de choque inicial y recuperación. El enfoque sociológico y psicosocial. En una investigación orientada a este estudio del comportamiento humano en situación de desastre, se describe que el pánico no es la conducta típica esperada. Erickson, en su investigación realizada en la Universidad de Buffalo, llamó segundo desastre a las consecuencias de tipo emocional que se derivan de la desorganización social y física de una comunidad por la acción de un desastre natural. Los desastres, las catástrofes, los accidentes son acontecimientos que afectan negativamente a las personas. Forman parte de un continuum de la humanidad. Por lo tanto, es importante saber afrontar de manera correcta, ayudando a que el efecto producido en las personas afectadas no sea tan negativo y puedan integrarlo mejor a sus vidas. Para hacer esto posible, se desarrolló la psicología de las emergencias, con el propósito de aplicar los conocimientos y prácticas psicológicas en situaciones de emergencia. La psicología de la emergencia es la rama de la psicología que tiene la función no solo de estudiar la reacción de las personas ante situaciones de emergencia, sino también antes y durante estas situaciones. Del mismo modo, tiene como misión la aplicación de intervenciones psicológicas para preparar a la población ante situaciones catastróficas, teniendo presente como reacción ante un estado de alarma y así poder aumentar las conductas adaptativas y mejorar la rehabilitación posterior. Es decir, no solo se centra en la intervención una vez acontecida la catástrofe, sino que también actúan en el previo y durante, preparando y fortaleciendo a los individuos, impartiendo conocimientos y técnicas que les sean útiles, funcionales, para afrontar de la mejor manera la situación de emergencia. La función de esta rama es muy importante, ya que se ha visto que si no se hace una correcta intervención, los estados de alteración que aparecen en los individuos ante las catástrofes pueden derivar una reacción de estrés agudo, pudiendo desarrollar incluso un trastorno de estrés postraumático. Las técnicas de intervención. Algunas de las técnicas más usadas en la psicología de emergencia son los primeros auxilios psicológicos, intervención en situaciones de duelo,
desmovilización psicológica para el manejo de incidentes críticos, intervención comunitaria, entre otros. Es importante aclarar que estas técnicas no solo se implementan en personas víctimas de un desastre, sino que también se aplican para intervenir a todas las personas que de una u otra forma fueron expuestas ante la situación, como es el caso de las intervenciones a los grupos de salvamento y rescate como bomberos, policía y protección civil. Los primeros auxilios psicológicos son la primera ayuda que se presta a las personas confundidas ante una emergencia o desastre. Esto se brinda cuando las personas no obedecen a daños físicos, sino a las emociones que están padeciendo en ese momento, tales como miedo, tristeza, angustia, llanto, dolor. En los primeros auxilios psicológicos existen principios técnicos, que es escucha responsable, es escuchar atentamente a la persona sin juzgar, permitir la libre expresión de la persona, transmitir la necesidad de aceptar lo asumido, porque ya no se puede cambiar, no excederse en un interrogatorio fiscal, promover información, tener empatía, crear una atmósfera cálida y humana alrededor de toda esta situación y aceptar a las personas tal y como son. El rol de los psicólogos ante la emergencia es dar a conocer a las personas sus estados vulnerables y examinar el impacto psicoemocional del desastre, creando un ambiente de protección y asistencia, promoviendo un clima de confianza en la persona o grupo de personas. Los objetivos principales de esta intervención son minimizar el impacto psicológico a corto plazo, facilitar un adecuado enfrentamiento ante las situaciones potencialmente generadoras de estrés, disminuir la probabilidad de asociación en un trastorno, informar y orientar sobre los recursos específicos del grupo. Obviamente también empatía y los profesionales en esta área, los psicólogos de emergencia, tienen características en la personalidad, son más sensibles, son personas que les gusta ayudar, independientemente que ya sea un profesional en psicología, anexo a esto, tiene que tener una preparación adecuada para enfrentarse ante estas situaciones, porque ocurre que muchas veces también estas catástrofes le afectan al profesional y tiene que tener la capacidad para poder lidiar con todas estas situaciones. Muchas gracias.